Ahora sí, si pueden, al momento de conectarse, por favor, si pueden apagar los audios, sería genial, muy gentil, para que yo no los esté andando silenciando todos. Les rogaría, por favor, que me ayuden con eso, eh, para iniciar la clase el día de hoy. A ver, si bien el documento es más o menos unas 49 hojas, ¿no? Vamos a poder, les voy a condensar lo que significa, baje su micrófono, por favor. Gracias. Lo que yo voy a tratar de hacer ahora es poder darles un resumen de todo lo que significa administración de empresas. No les voy a dar lo que les he dado la otra vez, no les voy a dar una presentación de PowerPoint, sino necesito que me atiendan y en función a lo que me atiendan voy a empezar a realizar esquemas y bajo esos esquemas ustedes van a poder entenderme aún más de cómo poder entender esta segunda unidad. ¿Ok? A ver, partamos de una lógica, ¿no? La lógica es que la administración de empresas se basa necesariamente en dos enfoques. El primer enfoque que tienen que ustedes tomar en cuenta es un enfoque como sistema. La empresa en realidad se resume así, se resume en que es una empresa. Y como un sistema tiene una entrada, un procesamiento y una salida, como por ejemplo podrían verlo en la página 10 de su documento en la figura 2, puede ser de que todo lo que significa el entorno de que está la empresa asumida como tal, te da a entender de que uno puede en realidad poder voy a cerrar esta página. Puede entender de que obviamente tenemos una lógica de lo que nosotros somos como personas. Les voy a poner un ejemplo. Si bien yo, por ejemplo, soy una persona, obviamente necesito retroalimentarme. Y como retroalimentación, lo que necesito establecer es que la retroalimentación da como un entorno a que yo pueda eh, tener. Para poder vivir, ¿qué necesito? Necesito respirar, necesito alimentarme, necesito ver, poder escuchar, poder ver, poder sentir. Y todos estos componentes como persona, como ser humano, lo mismo tiene la empresa. Una empresa y una organización tiene varios componentes, ¿no? Puede ser componentes ya sea en datos, ya sea en dinero, ya sea en energía, en bienes, en equipos, en insumos, etcétera, 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 etcétera. Y cada uno de estos componentes, ¿no? Ayudan a que yo como persona pueda crecer y desarrollarme. Lo mismo pasa con las empresas. El poder utilizar todos estos datos, todas estas retroalimentaciones a lo que significa el entorno y la entrada de información a la empresa, hace y permite de que yo pueda eh, desarrollar, ¿no? eh, muchas cosas que me ayuden a poder eh, generar un proceso, ¿no? Por ejemplo, sigamos el ejemplo de la Cervecería Boliviana Nacional. Dentro de lo que significa la Cervecería Boliviana Nacional, existe mayor cantidad de datos y mayor cantidad de cosas que le permiten a la empresa, por ejemplo, tener insumos. ¿Qué hace la cervecería? Cerveza, perfecto. ¿Pero qué vende? No solamente vende cervezas, vende imagen, vende prestigio. Entonces, para poder vender, ¿no? Esto necesita herramientas administrativas que le ayuden a llegar al consumidor final y que éste pueda, mediante estas herramientas, poder generar mayor cantidad de consumo posible. Esto significa, por ejemplo, que si bien mi entrada es datos, dinero, trabajo, tecnología, energía, agua, luz, etcétera, 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 al momento de que ingresa a la cervecería existe un procesamiento de no solamente de información, existe un procesamiento de
de datos, ¿no? Un procesamiento de todo lo que significa la razón de ser de la empresa. Y para poder entender un poco lo que significa el procesamiento, tenemos que imaginarlo como un sistema. Lastimosamente no tengo, yo soy un poco gráfico, así que van a disculpar. Lo que yo quiero es que puedan entender. Entonces, tenemos una entrada, un procesamiento y una salida, ¿no? Entrada, salida, procesamiento. Entonces, este es el esquema que se tiene en función a lo que significa una empresa. Tiene una entrada de todo lo que significa datos, energía, etcétera, etcétera, etcétera. Un procesamiento de información y una transformación de todo lo que está ingresando. Y obviamente la salida es un producto, un servicio, un resultado para el entorno, ¿no? Que sea diverso, que sea específico y que pueda lograr entender todo lo que yo como institución o como empresa estoy tratando de lograr mi objetivo. Cada una de estos componentes hace de que yo pueda, como empresa, tener un enfoque eh, más allá de lo que se supone debería ser una empresa estática. ¿Cuál es la diferencia entre una empresa privada y una empresa pública? La empresa privada, lo que hemos llevado la anterior vez, por ejemplo, la empresa privada tiene componentes mucho más, la empresa privada tiene componentes mucho más económicos, ¿no? Que la institución pública. La institución pública, las empresas públicas, por ejemplo, hablemos de equipos, por ejemplo, ¿no? Una empresa pública que ha sido creada mediante el uso racional de insumos bolivianos para producir productos bolivianos para que lo consuman los bolivianos. Esa era, o ese razonamiento que se ha tenido desde los últimos 10 años, por ejemplo, ¿no? De que podamos producir nuestras propias cosas, podamos consumir nuestras propias cosas y obviamente se genere un rédito de crecimiento económico. Pero ¿qué pasa cuando dentro de este sistema, dentro de este esquema, ¿no? Dentro de este esquema de salida y entrada de información, qué pasa si yo no tengo una retroalimentación? ¿Qué pasa si esto no existe? ¿Qué pasa si no existe una retroalimentación? La empresa deja de generar ideas, nuevas ideas. Por ejemplo, sigamos con el ejemplo de Kipus. Kipus, por ejemplo, era una empresa que se dedicaba a hacer equipos tecnológicos, ¿no? Sin tomar en cuenta de que obviamente tiene un mercado que era bastante grande, pero que estaba ya comprometido con tres marcas, que no voy a nombrarlas, ¿no? Con tres marcas específicas que ustedes ya deben saber, saben más de tecnología que yo, y estas tres marcas ya tenían copado los segmentos de mercado. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando en un sistema se corta la retroalimentación? Se corta la necesidad de poder tener una retroalimentación del mercado al que yo estoy apuntando y ese corte de retroalimentación que yo estoy cortando o no estoy teniendo hace que yo diga, no genere una idea, diga, estoy haciéndolo bien, sigamos así. Y no estoy escuchando la retroalimentación del mercado que me está diciendo, no, está mal lo que me estás ofreciendo, son malos productos, son pésimos productos, cambia tu forma de ser. Entonces, en esta primera parte, para que me logren entender, una empresa se la considera un sistema. ¿Por qué? Porque para poder tener una entrada, un procesamiento y una salida de información y tener una retroalimentación constante, hace de que mi empresa logre los objetivos de venta de productos, de servicios, y logre satisfacer demandas insatisfechas. Por eso se crea una empresa, para satisfacer demandas insatisfechas. Entonces, esa es la primera lógica que yo la quiero resumir de estas primeras 10 horas. Luego, obviamente tenemos que saber asumir la parte jurídica de lo que significa tener una empresa.
Y obviamente dentro de la parte, perdón, dentro de la parte jurídica, por ejemplo, existen las empresas de sociedad anónima, existen las empresas de responsabilidad social limitada, existen las corporaciones, existen las MIPES o pymes, existen dentro del área administrativa, por ejemplo, la clasificación que se tiene, pueden ser SAs, pueden ser empresas públicas, como por ejemplo TAM, Transporte Aéreo Militar, por ejemplo, se ha vuelto una empresa pública. Antes era privada porque pertenecía al ejército y ahora es pública, ¿no? Entonces, este tipo de desarrollo jurídico que sí o sí lo tienen que ustedes aprender, es porque en realidad necesitamos aprender que en Bolivia existen dos segmentos muy marcados de empresas. Y los voy a poner así. Empresas grandes y empresas pequeñas. Solamente en Bolivia existen dos tipos de empresas, las empresas grandes y las empresas pequeñas. No existen empresas medianas. ¿Por qué? Y me explico, para que ustedes puedan entender todo lo que todo lo que significan las otras 10 hojas. Las empresas grandes son las empresas de servicio que tiene en Bolivia. Por ejemplo, vamos a hablar de empresas como por ejemplo Entel, Tigo, Viva, que son tres empresas que se andan quitoneando, ¿no? El tema del servicio, ya sea de telefonía celular, como de internet, o también el tema de servicio de cable. Estas tres grandes empresas, cable solamente Entel y Tigo, no, Viva no entra todavía en este juego. Estas tres empresas que son grandes, ¿no? Si bien hay otras, como por ejemplo en Santa Cruz existe Cotas, existe Access para el servicio de Internet, están dentro de una sola rama que es las telecomunicaciones. Entonces, esta gran rama que es de las telecomunicaciones, da por ley, no puede haber un monopolio. Como por ejemplo, existía Soboce y Soboce, que era una corporación, que era a nivel nacional, tenía el monopolio y hasta ahora lo sigue teniendo el monopolio. Pero hubieron algunas empresas, como por ejemplo Cemento Camba, que le empezó a hacer la competencia dentro de la proporción más grande. ¿Qué hizo Soboce? Se compró Cemento Camba. Pero en el tema de telecomunicaciones, hay muchas empresas que son grandes y al momento de que sean grandes y exponenciales, al momento de poder brindar servicios, solamente existen tres grandes. No existe una pequeña. Licenciado, pero existe, por ejemplo, en La Paz existe Cotel. Ah, perfecto, existe Cotel. Sí, bien. Podría entrar en esta, pero el servicio que brinda Cotel no está dentro está dentro de la comunicación y no de la telecomunicación. Cotel no brinda el servicio de telefonía. Entonces, ahí ya tiene un punto menos. Tiga, Vivo y Entel tienen el tema de las telecomunicaciones. ¿Ya? Entonces, existe esa primera rama, ¿no? En donde las empresas que son grandes en Bolivia tienen mayor grado de brazos operativos. Son como unos pulpos, ¿no? Son brazos operativos que yo puedo determinar y puedo decir específicamente, tiene regionales, así como la cervecería tiene regionales, tiene la parte operativa, la parte de finanzas, la parte de marketing, tiene la parte de atención al cliente, o sea, tiene brazos operativos. Entonces, para mí la idea de poder entender las empresas en Bolivia, la divido en dos, las grandes y las pequeñas. Y las pequeñas son todas aquellas que se consideran, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, Calaminas Cóndor. Es una empresa pequeña. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Cóndor, que si bien estaba compite a nivel nacional y tiene un posicionamiento bastante interesante, no tiene la magnitud de producción que podría tener, por ejemplo, las calaminas que hacen en Perú, que son Perú Techo. Y estas Perú Techo, a comparación de la nuestra, es pues minúscula. Entonces, ¿qué ha hecho Perú?
ha empezado a meter, ¿no? Ha empezado a meter la mayor cantidad de productos y obviamente ha dejado de tener monopolio esta empresa y se ha vuelto muy pequeña. Ahí apareció las calaminas Galvatron, ¿no? Por ejemplo, que son una tendencia que se tiene actualmente en la construcción y se tiene que específicamente que el segmento de mercado que tenía esto se convirtió en un nicho de mercado. Entonces, este es un ejemplo, por ejemplo, de que eh, solamente existen dos grandes ramas, que es las empresas grandes y las empresas pequeñas. ¿Por qué les digo esto? Porque en realidad dentro del documento que ustedes han estado estudiando existen varios tipos de empresas y obviamente por un tema de conocimiento tienen que necesariamente conocer qué es una SA, qué es una limitada, ¿no? Una sociedad accidental, una comandita mixta, etcétera, 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 que está en el documento. Ahora, de que existen, por ejemplo, empresas que son mixtas, existen. Existen empresas mixtas y existen. Existen capital público e inversión privada, sí existe, o a la inversa, ¿no? Entonces, esto hace que el dinamismo de lo que significa saber lo que es una empresa da por sentado de que el actuar de cada empresa va en función al entorno, va en función a la economía o a la inversión y va en función al crecimiento o no de manera progresiva de lo que significa tener una empresa en Bolivia. Ahora bien, por ejemplo, si bien hablamos de lo que significa la composición de lo que es la empresa, ¿cuál es el fin de la empresa? ¿No? ¿Cuál será el fin de la empresa? ¿Es poder satisfacer a los clientes? Sí, es poder satisfacer a los clientes. ¿Es poder identificar y mantener ventajas competitivas y comparativas con el resto? Sí, porque si una empresa tiene ventajas competitivas y comparativas, hace que esta empresa logre tener éxito y pueda crecer de manera progresiva. ¿Cuál es un fin de la empresa? Obtener y maximizar la rentabilidad. Claro, obvio, porque ¿para qué yo voy a tener una empresa si esta empresa no es rentable y no me va a dar dinero? Pero una cosa es que sea rentable y me dé dinero y otra cosa es que yo pueda, con mi imaginación, con mis manos, producir algo y perdón, no crear un sueño, cumplir un sueño de yo ser emprendedor. Es totalmente distinto tener una empresa a ser emprendedor, porque una empresa tiene una línea, ¿no? Con un objetivo bien trazado, que está en función a normas, leyes que estos se tienen que someter. Un emprendedor ya sabe que tiene toda una línea legal que tiene que cubrir, pero el emprendedor va mucho más allá que una empresa. Y obviamente después de ser emprendedor, significa que te vuelves empresa. Pero la gran diferencia entre ser emprendedor y tener una empresa es específicamente de que el ser emprendedor es un sueño propio, es aquella cosa que yo quiero como ser humano. Yo me quiero independizar, yo no quiero trabajar para terceros, quiero trabajar para mí mismo. Y para poder trabajar para mí mismo necesito desarrollar una idea de negocio. Algunos de ustedes o varios de ustedes deben trabajar y estudiar, o algunos de ustedes deben tener ya un emprendimiento propio. Y es bueno, porque este emprendimiento propio hace que yo tenga independencia, yo sea una persona independiente, que no necesite más que mis propias manos y mi intelecto para poder crecer y desarrollarme y ser exitoso y cumplir mi sueño. Entonces, existen finalidades dentro de la empresa que yo las puedo asumir como tal. Puedo asumir de que dan un servicio a los clientes, un producto, un servicio, sí, porque dentro de un entorno, una empresa brinda productos y servicios para satisfacer las necesidades de la gente. Ahora bien, dentro de las herramientas básicas de lo que significa la administración, dentro de lo que es la empresa,
por ejemplo, hemos asumido y hemos visto, por ejemplo, de que existen varias herramientas y ustedes en el segundo trabajo están investigando las herramientas actuales de la administración. En el documento que se les ha proporcionado, existe, por ejemplo, el coaching gerencial. Yo soy administrador de empresas, ¿no? Eh, Tengo un título en administración de empresas, pero me llamó mucho la atención el tema del coaching. ¿Qué es el coaching? E hice un diplomado en coaching. Y da la pequeña casualidad de que el coaching es un compañero, ¿no? Es un compañero que le ayuda a otra persona, es como un psicólogo empresarial, así lo pondremos en palabras básicas. Y el psicólogo empresarial lo que hace es decirte cómo te estás sintiendo, qué es lo que estás haciendo, qué necesitas hacer, si te puedo acompañar en este proceso, ¿no? Mentoring es otra cosa. Mentoring es poder decirte, te aconsejo que hagas esto, haz esto, vete aquí, no hagas esto. Entonces, el coaching, por ejemplo, es una gran herramienta para lograr los objetivos. Y para poder lograr objetivos empresariales, necesita la gente de poder tener herramientas. Entonces, ustedes han debido llevar el coaching. Han visto el cuadro de mando integral. Y dentro de la bibliografía que está en la plataforma que les he dado, hay un libro muy completo de lo que es el Balance Scorecard. Y este cuadro de mando integral no es nada más ni nada menos que poder establecer líneas conductuales, ¿no? De cómo funciona en la empresa, de cómo yo pienso que debería funcionar en la empresa y hacer un cuadro comparativo de lo operativo con lo administrativo para lograr los objetivos. Esta, por ejemplo, es una herramienta fundamental. También está el justo a tiempo, la reingeniería, la calidad total, el benchmarking, por ejemplo, los outsourcings, que son herramientas corporativas que les ayudan a las empresas a poder, ¿no? Obtener mayor cantidad de réditos en el menor tiempo posible. Logran ser eficientes. Y hemos visto cuál es la diferencia entre eficiencia y eficacia. La gran mayoría de estas herramientas pretenden que las empresas sean eficientes. Y la eficiencia es dinero. Mientras más eficiente eres, mayor cantidad de dinero logras recaudar. Entonces, existen este tipo de herramientas que les ayudan a cada uno de ustedes a poder desarrollar. ¿Y por qué va muy casado este tema del sistema? Obviamente existen sistemas abiertos, sistemas cerrados que está dentro de esto, pero lo que yo estoy tratando de es condensar y compactar lo que ustedes están leyendo. ¿Qué tiene que ver el sistema con el organigrama? Es lo que les explicaba en la primera parte. Un organigrama se compone, digamos, de varios puntos. Puntos en los cuales uno, por ejemplo, tiene que analizar el contexto en el cual se desenvuelve la empresa, como por ejemplo en el ejemplo del trabajo estamos viendo la Cervecería Boliviana Nacional. Y dentro de lo que es la Cervecería Boliviana Nacional, es un pulpo, realmente es muy grande la empresa. Pero es muy buen ejemplo, y por eso lo he puesto en el trabajo, porque es el mejor ejemplo de poder desarrollar un esquema mucho más práctico, lógico y que dé resultados de manera inmediata. Es uno de los organigramas mejor trabajados que he visto en Bolivia, incluso, que da muchos resultados. Pero ¿por qué dan buenos resultados? Porque obviamente han tenido escuelas argentinas, escuela brasilera, porque las han tenido los argentinos, las han comprado. Luego lo han comprado la mayor cantidad de acciones Brahma, que es una cervecería brasilera. Luego ha venido Capital Alemán y se lo ha absorbido la gran mayoría de las. Y los alemanes han hecho una reestructuración muy eficiente de la Cervecería Boliviana Nacional. Entonces, para mí ha sido un gran ejemplo ponerles esto en el trabajo porque el desarrollo que ha tenido la Cervecería Boliviana Nacional en el tema de un organigrama es fantástico.
¿Y por qué es fantástico? Porque es lo que les estaba explicando en la primera parte de la conversación. Ellos tienen un organigrama abierto. ¿Qué significa abierto? Que la toma de decisiones no se concentra en la ciudad de La Paz, se concentra en cada regional que tiene. ¿Por qué? Porque el mercado boliviano es muy grande. Entonces, tener al gerente general diciéndole que tiene que ser La Paz, Cochabamba, Santo Cruz, Sucre, Tarija, etcétera, 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 era un chanco. Entonces, ¿qué han hecho? Han descentralizado la toma de decisiones. Y al momento de descentralizar la toma de decisiones, se ha convertido en un sistema de entrada, procesamiento y salida de información interno. Y esta entrada, salida y de proceso de información interno hace de que sea mucho más dinámico el poder entender eh, lo que yo estoy tratando de hacer en la ciudad. Por ejemplo, La Paz, que tiene la regional La Paz, toma decisiones mucho más ágiles, porque en realidad su esquema práctico de lo que significa la regional La Paz es mucho más pequeño que manejar a nivel nacional. Por eso los organigramas, y todos los organigramas, son conectados no por flechas, porque una de las teorías, y han debido leer dentro de lo que significa el esquema en la teoría de la administración, uno de los esquemas más básicos es que la información tiene que fluir dentro de la empresa, dentro de la empresa. Y para poder hacer que fluya esta información dentro de la empresa, dentro de la institución, esto necesita tener una entrada, procesamiento, salida de información y una retroalimentación. Y esta retroalimentación no es nada más ni nada menos que la información externa que llega que llega de manera masiva, el procesamiento que la gran mayoría de las áreas condensa la información para una toma de decisiones. Entonces, para mí, al haber unido el tener una lógica en cómo se compone una empresa, qué es una SA, qué es una responsabilidad social empresarial, por ejemplo, o perdón, responsabilidad limitada, qué es una sociedad mixta, qué es comandita, va en mucho sentido a la información que yo tengo que manejar como un eslabón de cadena para que al momento de jalar la cadena en total logre mi objetivo como empresa. Entonces, esta es una gran parte de lo que significa, por ejemplo, la funcionalidad de lo que es un organigrama. Ahora, dentro de lo que ustedes han estudiado y han visto en el primer trabajo, existe un gran autor, pero uno de los grandes autores que es Taylor. Y Taylor, por ejemplo, dentro de su esquema de lo que significa el pensamiento de Taylor, por ejemplo, propuso el tema de la departamentalización funcional. Y esta departamentación es esto, ¿no? Es ponerle cuadraditos, ¿no? Porque antes se manejaba, digamos, a las instituciones, así yo soy el que manda y se contradecía. Entonces Taylor agarró y dijo, no es así. Lo que vamos a hacer es departamentalizar y darle a cada uno funciones. Y dentro de estas funciones, por ejemplo, y si ven la página 30, por ejemplo, de su documento, está ahí en el gráfico número 1, dice presidente, vicepresidencias, ¿no? Y las vicepresidencias tienen sus brazos operativos. Entonces, esta es una gran tendencia de lo que hizo realmente Taylor y aportó a la administración. Por ejemplo, hay otro que es dentro de lo que significa el territorio, y es lo primero que han hecho ustedes. Por ejemplo, hay un organigrama de la Cervecería Boliviana Nacional que está comprendida por territorio y geografía, que es lo que algunos de sus compañeros han hecho copy-paste y le han metido, ya tengo 10 minutos, ya. Le han metido le han metido un copy-paste y no solamente han agarrado y han dicho, a ver,
esto puede ser, esto es así, esto propongo y así. No, no es así. Dentro de esa esquematización por territorio, geografía del organigrama, lo que ha hecho, por ejemplo, es poder descentralizar y desconcentrar la toma de decisiones que la tenía un solo gerente, porque un gerente no tiene la cabeza gigante para pensar en 9 departamentos, y no tiene la capacidad de poder pensar que el gusto de un paseño no es lo mismo que el gusto de un cruceño. ¿No ve? Entonces, al poder interpretar los gustos, los sabores, cómo yo tengo que venderle un paseño y cómo tengo que venderle un cruceño, cómo tengo que venderle a un veniano y cómo tengo que venderle a un tarijeño, ¿no? Es totalmente distinto. Entonces, este organigrama territorial hace que yo pueda descentralizar y tomar decisiones muy rápidas y muy alentadoras para darle respuestas inmediatas en el mercado. Ahora bien, si bien yo tengo este tipo de organigramas que me ayudan a entender cómo funciona una empresa y cómo esta empresa en realidad tiene que lograr funcionar como reloj para lograr los objetivos propuestos, no es nada más ni nada menos que, por ejemplo, dar a entender que al momento de poder realizar un organigrama, yo tengo que entender que el flujo de información de este organigrama tiene que fluir de manera vertical y horizontal. Entonces, hay organigramas que son verticales, hay organigramas que son horizontales y hay organigramas que son mixtos. Y estos organigramas mixtos son los que dan mayor cantidad de resultados, porque la información fluye de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, y obviamente la información fluye de manera constante y permanente en toda la parte interna de la empresa. Entonces, lo que dice el gerente lo sabe el de la limpieza. Lo que descubre el personal de limpieza le ayuda a mejorar al gerente y tomar decisiones. Entonces, por eso es que es bien importante que 49 hojas que ustedes las tengan, las he resumido en 45 minutos. ¿No? Me está quedando 7 minutos, ¿ya? Por lo cual, lo último que voy a hacer, por ejemplo, es dividir estos 7 minutos en dos. La primera instancia de estos 7 minutos es que ustedes, yo sé, es pesado leer historia, es pesado comprender este, todo lo que viene, son casi 49 hojas y ya se me han quejado 2 personas, ¿no? Pero necesito que ustedes logren entender, porque al momento en donde cuando ustedes egresen y vayan a una empresa, si es que ahorita no la están trabajando, si van a una empresa y van a una empresa, sociedad anónima, y ustedes la van a administrar, ¿cómo tiene que enfocarse tu pensamiento lateral, tu pensamiento crítico y lateral como administrador de gestión productiva en una empresa que es sociedad anónima? ¿Cómo la manejas? Tienes que saber estudiar y entender la estructura de la sociedad anónima para poder establecer un pensamiento lógico de trabajo en función a resultados. ¿Cómo van a poder ustedes entender la lógica de tener a 150 accionistas y poder decirles a los 150 accionistas que los 100 millones de dólares que ellos han aportado se perdieron en un negocio que no funcionó? Entonces, tienen que poder, yo sé que es pesado, tienen que poder volver a leer y volver a tomar toda esta parte de lo que es la teoría, ¿no? Y poder absorber como esponjas la mayor cantidad de información. Ahora, ¿no lo van a memorizar todo? No lo van a memorizar. ¿Cómo van a aprender? Leyendo, solamente leyendo. Y leyendo van a poder entender el comportamiento de cada empresa y les voy a mandar, voy a tratar de conseguir, no me comprometo, la diferencia, por ejemplo, entre una sociedad anónima y una sociedad de responsabilidad limitada. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Y cómo se ataca en el mercado, ¿no? De diferente forma, en un mismo caso, a una sociedad anónima y a una sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, esa es por una
una parte de todo lo que significa el tema el día de hoy. Les quedo muy agradecidos por la atención prestada y si tienen alguna pregunta, no, no tengan hacerme.